no nos estamos refiriendo a un profesor más que ha enseñado y enseña historia del derecho. Nos estamos refiriendo también a un hombre de un generoso corazón. Señor rector, mis palabras tienen que ser muy breves. Reitero nuestro agradecimiento por designar honoris causa a un hombre noble. En este momento, el señor decano de la Facultad de Historia, Geografía y Turismo, profesor Pablo Nielsen, en su carácter de padrino, pronunciará la laudatio del doctor Abelardo Levalli. Señor rector, señores vicerrectores, decanos, doctor Levalli, doctor De Marco, señores y señores. El doctorado honoris causa es la máxima distinción que concede una universidad a aquellas personas en cuya labor reconoce la expresión acabada y excelente de los ideales que sustentan. En la Universidad de El Salvador, esos ideales están cifrados en el lema institucional Ciencia a la mente y virtud del corazón. El doctor Abelardo Levalli es reconocido en este acto por su trayectoria en el ámbito académico, como profesor, investigador y formador de investigadores. En largos y fecundos años de labor docente y de trabajo intelectual, cumplidos en distintos centros universitarios del país y en ocasiones también en el extranjero, ganó la admiración de sus alumnos, el respeto de sus colegas y la estima de todos. Quiero, al comienzo de esta tarea siempre elusiva, que consiste en el intento de encerrar en unos párrafos la trayectoria de una vida, traer aquí el recuerdo de una repetida escena institucional. Cada alumno que ha pasado por los cursos y cátedras del doctor Levalli comienza por atender sus reflexiones sobre el decálogo del historiador. A medida que el maestro enumera y explica, los alumnos toman nota de los talentos que ya tienen y subrayan aquellos que deben afianzar. Miran al profesor y cuanto más lo reconocen, el maestro se vuelve un modelo que cumple con creces cada punto enunciado. La enseñanza teórica que corporiza el ejemplo vivo. Voy a presentar algunas inquietudes intelectuales y trabajos del doctor Levalli y siguiéndolo en unas y otros, es posible que a lo largo de este sucinto recuento podamos reiterar la experiencia de aquellos alumnos que constataban la unidad entre lo predicado y el predicador. Abelardo Levalli se graduó de abogado en la Universidad de Buenos Aires en 1956. En sus jóvenes años de estudiante le atrajo la dimensión histórica del derecho. Lo prueba con elocuencia el hecho de haber defendido, apenas un año después de obtener el grado académico, su tesis sobre Dalmacio Vélez Arfield y el derecho eclesiástico, con la que alcanzó en esa misma universidad con calificación sobresaliente el título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Decidido a consagrarse a la investigación en el campo de la historia del derecho, Levalli buscó completar su formación jurídica con la propia que requiere la producción historiográfica y para ello siguió los cursos que al respecto ofrecía la Escuela de Historia de la Universidad de El Salvador. La necesidad que personalmente advierte desde el comienzo de su carrera intelectual de acceder a una formación sólida que sumase al conocimiento jurídico, el propiamente historiográfico, iba a ser una de sus enseñanzas recurrentes en la cátedra. Varias décadas después, en una obra sistemática que dedica a la historia del derecho argentino, pensada para servir a quienes se inician en su conocimiento, expone esa convicción que tiene, como he dicho, un soporte personal y biográfico. Por exigencia de su naturaleza, indica allí Levalli, el derecho debe ser estudiado históricamente. La propiedad histórica del objeto derecho no puede ser aprendida sino por la ciencia que, por su método y por su objeto formal, sea idónea para hacerlo, y esa ciencia es la historia. La historia del derecho tiene un método
y una técnica peculiares y constituye, por lo tanto, una especialidad. El cultivo de esta disciplina no es una tarea que accesoriamente y sin otra preparación pudiera emprender el hombre de leyes. Hay que ser especialista, además de jurista, se debe ser historiador. Al tiempo que se consagra al dominio del saber historiográfico, de Valle inicia sus actividades como docente universitario en la casa de sus primeros estudios. Desde tiempo atrás, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, bajo influencia del doctor Ricardo Levene, dedicaba una atención creciente a la historia. A partir de la cátedra de Introducción al Derecho, iría perfilándose con el tiempo una mayor atención al estudio del pasado. En 1937 se fundó el Instituto de Investigaciones en Historia del Derecho, que poco después inició la publicación de una serie de colecciones vinculada a esa materia. Y desde 1949 editó la revista del Instituto de Historia del Derecho. Y en 1957 fue creada la Cátedra de Historia del Derecho. En torno al Instituto y sus diversas actividades, proseguidas luego del fallecimiento de Levene en 1959, bajo la dirección de Ricardo Sorraquín Pecú, tenía lugar una intensiva vida académica, con proyección nacional e internacional. En ese contexto inició Levalli sus trabajos docentes y pronto historiográficos. En cuanto a la cátedra universitaria, que ejercerá desde entonces en forma ininterrumpida, extendiendo más tarde su actuación a nuestra universidad, sostuvo invariablemente su convicción respecto del carácter esencial, no accesorio, del estudio de la historia del derecho en la formación del abogado. La dimensión histórica del derecho exige para Levalli que el estudio de la historia constituya parte integral de la formación del hombre de leyes, sin cuyo concurso alcanzará un conocimiento fragmentario, parcial, incompleto o meramente superficial, externo o descriptivo. Esas consideraciones no son para Levalli parte de una discusión abstracta o desvinculada con la función social del trabajo intelectual. Al contrario, influyen en el tipo de universitario que la sociedad propone formar y, consecuentemente, en la configuración social que derivará de la futura acción colectiva de los grupos profesionales que aquellos conforman. Los graduados en leyes sin conocimiento cabal de su historia serían simples técnicos del derecho, pero no juristas, es decir, hombres que conozcan la razón de ser, el sentido y el valor de normas e instituciones. Ahora bien, advierte Levalli, sin esas notas no es posible conocer y aplicar el derecho actual, ni tampoco prever los cambios futuros. El historiador del derecho, especialista en dinámica jurídica como historiador que es, tiene conciencia de la relatividad de las instituciones. Contra la tendencia a la cristalización propia de la dogmática jurídica, su conocimiento de la dimensión temporal del fenómeno jurídico ofrece no solo rico caudal de experiencia de pueblos y épocas pretéritas, sino una sensibilidad capaz de determinar los límites de adaptabilidad a las instituciones, a circunstancias socioeconómicas cambiantes. Algo más aporta la historia del derecho al hombre de leyes, piensa Levalli. No solo le proviene contra una osificación institucional, también le señala la inviabilidad de las reformas que no tomen en cuenta el realismo dinámico de la dimensión temporal del fenómeno jurídico. Por lo tanto, y en conclusión, el conocimiento de la historia del derecho depende del rumbo alternativo que tome una sociedad entre un orden jurídico posible y una utopía. Este convencimiento inspiró mucho de sus afanes, en particular la dirección de la revista Historia del Derecho Ricardo Levene, entre los años 1990 y 1998, asumiendo los trabajos y desvelos inherentes a tales emprendimientos que solo conocen bien quienes lo acometen.
Por esa misma razón, en la que sería última edición de la revista, lamentó y criticó la tendencia que a fines del siglo pasado se evidenciaba en algunos centros universitarios, en el sentido del abandono o la marginalidad de la historia del derecho en los planes de estudio. En la base de esta exclusión, escribió por entonces, está la creencia en las posibilidades del conocimiento científico del derecho se agotan con el estudio del derecho positivo en sus distintas ramas y el de una teoría general del derecho proveedora de un método lógico para su interpretación y aplicación. Los egresados de nuestras facultades de derecho, incontaminados de historia jurídica, quedan incapaces para responder a la pregunta del porqué del derecho positivo que han aprendido, no atinando, sino a derivarlo de la voluntad omnímoda del legislador. La norma jurídica no es vista como un fenómeno cultural, sino como un mandato imperativo del Estado que el operador del derecho debe limitarse a registrar, sin pretender convertir en problema. Un pobre papel le está reservado a la política. Pronto encontraría en la Universidad de El Salvador la oportunidad de proseguir esa labor fundamental de promoción y difusión de la historia en el campo de su especialidad, y en su propuesta comenzará a editarse como publicación conjunta de las facultades de Ciencias Jurídicas y de la entonces Facultad de Filosofía, Historia y Letras, la revista Ius Historia, que continúa hoy bajo su dirección. En los largos años que Levalli dedicó a la enseñanza superior, su tarea estuvo animada por la convicción, también fundada en la experiencia propia, de que el docente universitario debe ser al mismo tiempo un investigador de la disciplina que enseña. Dice, el camino para acceder al conocimiento íntimo de los temas, al mundo de los conceptos, es la investigación.